Bien, estamos de vuelta. Vamos a continuar, veamos. Vamos a continuar con la siguiente presentación y vamos a ver cuáles son los principios de hidráulica lámina libre que aplican para el alcantarillado sanitario. Bien. El objetivo principal de esta presentación es refrescar pues, los conocimientos de la mecánica de fluido, la hidráulica, especialmente los conceptos básicos de hidráulica lámina libre. Son cosas que entiendo ya vieron, pero siempre es importante pegar una refrescadita, así que quizás podamos ir avanzando un poco rápido en esta presentación, pero sí es necesario volver a retomar algunos puntos. Vamos a ver el tipo de flujo, propiedades de algunos fluidos, la ecuación de continuidad, el principio de conservación. Vamos a ver la conservación de la energía, pérdidas por fricción, pérdidas menores, clasificación del flujo y lo que son los flujos subcríticos y supercríticos. Bien, comencemos con los tipos de flujo. Nos encontramos pues flujo en canales abiertos y flujos a presión, que son cosas distintas. Flujo a canales abiertos con superficie libre expuestos a la atmósfera, a ese es a lo que llamamos nosotros flujo a lámina libre. Y el flujo a presión es el flujo en un conducto tubería cerrado bajo condiciones de presión. Les decía en la presentación anterior que si bien algunos tramos de nuestras tuberías de alcantarillado sanitario pueden estar a tubo lleno, no necesariamente se considera un sistema de flujo a presión. Bien, porque el alcantarillado sanitario debería trabajar siempre a lámina libre. Si estamos hablando de alcantarillado sanitario por gravedad. Ya cuando incluimos dentro del sistema una estación de bombeo, entonces ya esos tramos que están conectados a la estación de bombeo, o sea, la línea de impulsión, ya es un sistema de flujo a presión. ¿Bien? Entonces, eso es lo primero que consideramos. El tubo del alcantarillado sanitario funciona a lámina libre, es decir, a presión atmosférica. En cambio, cuando es a presión, pues la presión es manométrica y pues tenemos distintas presiones, ¿no? En dependencia de la carga de la bomba. Entre las propiedades de los fluidos, la que más nos interesa tiene que ver con que el fluido es... ay, ¿cómo detengo esto? El fluido es incompresible, ¿verdad? En los líquidos es incompresible, los gases son compresibles. Entonces, pues trabajamos con flujo incompresible nosotros. Y en relación a el alcantarillado sanitario, nos vamos a encontrar con flujos turbulentos. Pero lo deseable es trabajar a flujo laminar, pero eso es algo que con mucha dificultad vamos a encontrar nosotros. Así que generalmente los sistemas de alcantarillado sanitario funcionan a flujo turbulento. También vamos a considerar el fluido como un fluido newtoniano. Bien, este obedece la ley de viscosidad de Newton. Los sólidos no afectan de forma significativa la viscosidad, es decir, los sólidos presentes en el agua residual, así que podemos trabajar con la viscosidad de líquido independientemente de la cantidad de sólidos. Los lodos activados pueden ser considerados incluso newtonianos y los lodos solidificados eh, no son newtonianos y pues tampoco son considerados dentro de los software, ¿no? Que utilizamos para el alcantarillado sanitario. Entonces, en resumen, sí vamos a trabajar con flujos incompresibles, con flujos turbulentos y flujos newtonianos. ¿Bien? Utilizamos también la ecuación de continuidad. Bien, la velocidad varía a lo largo del fluido siguiendo un perfil de velocidad. Esto lo hacemos nosotros cuando trabajamos con sistemas a presión por bombeo, por ejemplo.
o también incluso a sistemas a lámina libre, tomando en cuenta que el área va a ser el área transversal del fluido y no el área de la sección transversal de la tubería. Bien, para una tubería a flujo lleno, ¿verdad? Ahí sí ya consideramos que el área es el área, digamos, del transversal del fluido, sí va a ser el área de toda la tubería. Bien. Dentro de los principios de conservación que utilizamos nosotros para el análisis de alcantarillado sanitario, nos encontramos con el principio de conservación de la masa, ¿bien? En donde vemos nosotros lo que llamamos volumen de control y tenemos un caudal que entra a nuestro volumen de control y un caudal que sale del volumen de control. Bien, entonces, si lo que entra menos lo que sale va a ser igual a la tasa de cambio de almacenamiento de nuestro volumen de control. Pero si lo que entra es igual a lo que sale, significa que no hay almacenamiento. O si lo que entra es mayor a lo que sale, significa que hay un exceso de almacenamiento. Y si lo que entra es menor a lo que sale, entonces el nivel de almacenamiento decae. ¿Ok? En alcantarillado sanitario, vamos nosotros a considerar dentro del principio de conservación de la masa que eh, la razón de flujo volumétrico no va a disminuir, pues lo que entra va a ser igual a lo que sale o mayor en el caso en que a un pozo de visita, por ejemplo, entre más de una tubería y salga una tubería, ¿no? Entonces, aquí las masas se van a sumar y se van a ir acumulando, ¿no? En el caso del momento, la ley de conservación del momento lineal o principio de conservación del momento establece que el momento de un sistema aislado es una constante, es decir, la tasa de cambio de impulso de un cuerpo igual a la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo y tiene lugar en la dirección de la fuerza. Este principio de conservación del momento lineal lo vamos a utilizar cuando trabajemos eh, con sistemas por tubería. Para el caso del alcantarillado sanitario, por gravedad, el principio del momento lineal viene ejercido principalmente por la gravedad. Y el principio de conservación de la energía, bien, que el agua fluye de una región de mayor energía a una región de menor energía. Para sistemas por flujo, por gravedad, el agua va de una elevación más alta a una más baja. Eh, lo, re- lo repito nuevamente, para sistemas a lámina libre, la presión que opera dentro de las tuberías es a presión atmosférica. Bien, por eso es que no trabajamos a tubo lleno, normalmente trabajamos a tubo medio lleno. Eso es lo máximo, ¿no? En alcantarillado sanitario, trabajar con tubos medio llenos. Y normalmente los términos de energía son usualmente expresados en términos de carga de energía. Quiere decir de que las unidades de medida son en metros, o como nosotros le llamamos metro de columna de agua. Vamos a encontrarnos el EGL y el HGL, ¿verdad? La línea de gradiente de energía y la línea de gradiente hidráulico. La línea de gradiente de energía representa la energía total del agua fluyendo a través de una tubería o canal. Y la línea de gradiente hidráulico representa la suma únicamente de los términos de carga de presión y de elevación. Ya lo vamos a ver más adelante, porque nos vamos a detener un poco en esta ecuación de conservación de la energía. Acá tenemos la ecuación de conservación de la energía para flujos incompresibles en régimen permanente y a tubo lleno. Bien, tenemos el tubo, está por acá, y la ecuación de la energía es la siguiente. La presión en el punto 1 entre el peso específico del fluido más la altura de ese punto 1 más la velocidad media al cuadrado entre 2 veces la gravedad va a ser igual a la presión en el punto 2 más la altura en el punto 2 más la velocidad media en ese punto entre 2 veces la gravedad más
la pérdida por fricción en la tubería, ¿no? Entonces, ahí se igualan las energías, o sea, el principio de conservación de la energía es que la energía no varía, pero sí hay una diferencia, ¿no? De presiones debido a la pérdida de carga por fricción en la tubería. Esto es lo normal, ¿no? A tubo lleno, con tuberías a presión. Pero si estamos hablando de tubería a lámina libre, entonces la línea de gradiente hidráulico y la línea de energía pues varía. Si nos fijamos nosotros en el anterior, ahí no me fijaba, tenemos nosotros que aquí tenemos el tubo, ¿ok? Pero mi línea de gradiente hidráulico está por acá arriba, el HGL. Y luego tenemos la línea de energía. ¿Ok? La línea de gradiente de energía, línea de gradiente hidráulico. Siempre la línea de gradiente de energía va arriba y la de hidráulico va abajo. ¿Ok? La diferencia entre la línea de gradiente de energía y el hidráulico es la energía cinética del fluido, que es la velocidad al cuadrado entre los veces la gravedad, ¿no? Bien, y la pendiente va a estar en dependencia de la pérdida por fricción. Eso a régimen permanente, a tubo lleno, a presión, ¿verdad? Pero entonces les decía que ya cuando estamos a lámina libre, pues ya varía un poco la ecuación. Vean ustedes que siempre consideramos, bueno, aquí creo que se me fue, quiero ver. Esta es la ecuación, a lámina libre. Ya vemos nosotros que la línea de gradiente de energía está determinada por Y, que viene siendo el tirante. Digamos, esto es como si fuese un canal, porque las tuberías de alcantarillado sanitario funcionan como un canal de sección circular. Entonces tenemos nuestro tirante, tenemos la altura del invert de nuestra tubería y tenemos la velocidad cinética. Bien, y esa va a ser nuestra línea de gradiente de energía. Y la línea de gradiente hidráulico va a ser solamente el tirante más la altura. ¿Sí? Es más sencillo el asunto. ¿Qué es lo que no estamos incluyendo en esta ecuación? Las pérdidas. Pérdidas por fricción no las incluimos. Es importante, voy a regresar, es importante este tema de la energía porque en el software que vamos a utilizar para la modelación hidráulica de alcantarillado sanitario, nosotros vamos a poder apreciar estas líneas de energía y eso nos va a dar algunos indicios de cómo está operando hidráulicamente mi sistema. Porque no se trata, el diseño del alcantarillado sanitario no se trata solamente de cumplir con el criterio del diámetro, por ejemplo, de que el tirante de mi alcantarillado, de mi tramo de tubería no excede el 50%. Eso es apenas un criterio, pero también tenemos que cumplir con otros criterios. Y el criterio de velocidad que lo tenemos que cumplir con el objetivo de evitar em, gradientes de energía altos. Bien, el HGL, que es la línea de gradiente hidráulico, va a ser siempre o va a coincidir siempre con el espejo de agua en mi alcantarillado sanitario. Así que vamos a ver nosotros cómo se nos van a dibujar esas dos líneas. Una línea azul y se nos va a dibujar una línea roja en el software. Tenemos por acá las ecuaciones de pérdida por fricción. Es importante que las conozcamos porque vamos a trabajar también con tuberías a presión de aguas residuales cuando veamos las estaciones de bombeo. Así que, bueno, de por sí tenemos la ecuación de Manning, que es, digamos, la más conocida cuando estamos trabajando a flujos por gravedad. Pues ya es conocida, ¿no? Tenemos el área, el radio hidráulico, la pendiente de la línea de energía, ¿verdad?
que si estamos a lámina libre va a coincidir con la pendiente del tubo. Tenemos que para Manning hay algunos coeficientes, acá no se ven, ¿verdad? Que van a depender de la rugosidad de la superficie del material, de la vegetación, de la irregularidad del canal o de la tubería, de la alineación de la tubería, de las incrustaciones, obstrucciones, etcétera, ¿no? Varias cosas, depende de la ecuación de Manning. En este caso, nosotros asignamos valores de Manning de acuerdo al material de las tuberías de alcantarillado sanitario generalmente, ¿no? Siendo las tuberías plásticas las que tienen menor valor de Manning. Por ende, favorecen un poco mejor la hidráulica de las tuberías plásticas, que por ejemplo las con las que antiguamente se trabajaba, que era con las tuberías de concreto. Ahora, bajo ciertas circunstancias, las tuberías de concreto vienen siendo, digamos, ofrecen, digamos, mayor seguridad, pero las plásticas ofrecen mayor hermeticidad. Entonces, hay, digamos, pros y contras entre los tipos de materiales de tubería. Lo que sí que las de concreto son más rugosas. Hay otras ecuaciones como la de Curer-Chessy, que básicamente encontramos nosotros la velocidad del fluido a partir de un coeficiente de rugosidad de Chessy. Igual trabajamos con el radio hidráulico y con la pendiente de fricción. Bien. Esta que es bastante popular también, la de Darcy-Weisbach, en la que necesitamos nosotros encontrar el factor de fricción, que podemos utilizar la ecuación de Colebrook o podemos utilizar la gráfica de Moody para encontrar ese factor de fricción, y ya podemos encontrar la pérdida de carga por fricción en la tubería, ¿no? Y pues también encontramos la ecuación de Hazen-Williams. En el caso de alcantarillado sanitario, si vamos a trabajar por presión, yo les aconsejo que trabajemos con ecuación de Darcy-Weisbach. Y es por lo que les comentaba, creo que en el curso de agua potable, Hazen-Williams, una ecuación empírica elaborada para agua limpia, aguas claras. En cambio, la de Darcy-Weisbach, digamos, es más universal. Entonces, esta nos obtendríamos, digamos, mayores aproximaciones que con Hazen-Williams. Ahora, con el software que vamos a utilizar, nosotros vamos a poder seleccionar cualquiera de estas ecuaciones para la pérdida de carga por fricción. Dentro de nuestros sistemas de alcantarillado también vamos a encontrar pérdidas menores. En sistemas a presión, pues las pérdidas menores van a estar concentradas en los accesorios, ¿sí? En los codos, válvulas, igual como que si fuese agua potable. Pero también encontramos pérdidas menores en el sistema por gravedad a través de los pozos de visitas sanitarios. Ahí en los pozos se nos van a presentar pérdidas de carga en dependencia de la configuración de las tuberías que entran y que salen al pozo de visita. Bien, vamos a poder nosotros seleccionar cualquiera de los métodos de pérdida, pero el más común es el método estándar que nos propone esta ecuación. El HM, que es la pérdida menor, va a ser igual al KM, que es un coeficiente de pérdida estándar, por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. La guía de NACAL, de diseño de alcantarillado sanitario, nos propone que este coeficiente KM sea siempre 0.75. En nuestro caso, nosotros vamos a trabajar con un coeficiente en dependencia de la configuración de nuestros pozos. Por ejemplo, si tenemos un pozo de visita al cual le entra una tubería y le sale una tubería y ambas están, digamos, en el mismo sentido, ¿verdad? Como se muestra aquí, entonces ese coeficiente de pérdida va a ser igual a 0.5.
En cambio, si la tubería que entra con la tubería que sale forman estos ángulos de 45 grados, entonces le asignamos 0.6, ya ven que va aumentando. Si el ángulo es de 90, le asignamos 0.8. Ahora, si al pozo le entran dos tuberías y le sale una, así como esto, como se muestra acá, entonces podemos seleccionar entre 0.6 y 0.7. Ahora, si las dos tuberías que entran forman, digamos, ese ángulo de 90, las dos tuberías que entran, entonces asignaríamos 0.8. Ahora, si vemos nosotros que la abertura es mayor a 90 grados entre las dos tuberías que entran, entonces tendríamos 0.9 y tendríamos 1 ya en los pozos esquineros, ¿no? Donde entran tres tuberías y sale una, entonces ya le pondríamos un coeficiente de pérdida de 1. Esto tengámoslo presente. Ya cuando vayamos a utilizar el software, yo les mostraré en dónde es que nosotros introducimos estos coeficientes de pérdida. Bien. Dentro de la clasificación de flujo a canales abiertos, tenemos el flujo uniforme, en donde las propiedades del flujo no varían en el espacio a lo largo de un tramo de tubería. Es decir, em, vamos a trabajar nosotros, por ejemplo, con velocidad media, fuerza atractiva a lo largo de todo el tramo. Ya estos software te calculan la velocidad de entrada, velocidad de salida, velocidad media, ¿verdad? Pero nosotros vamos a considerar siempre de que la velocidad, por ejemplo, del flujo no va a variar, ni tampoco las propiedades del mismo fluido, ¿no? A lo largo del tramo de tubería. En cambio, el flujo no uniforme, las propiedades de flujo varían en el espacio, pues causado por la influencia de alguna condición de control, quizás. El flujo permanente es aquel en donde las propiedades del flujo no varían con el tiempo para un punto dado. ¿Ok? Nosotros vamos a hacer nuestros diseños de alcantarillado sanitario a flujo permanente también. Porque el flujo no permanente, las propiedades de flujo sí varían con el tiempo para un punto dado. Esto solamente en alcantarillado sanitario podría ocurrir en las líneas de impulsión en el momento en que se ocasiona algún transitorio. Y tenemos la diferencia entre el flujo subcrítico y el flujo supercrítico, que también es un análisis que nosotros tenemos que hacer en nuestro sistema de alcantarillado sanitario. En primer lugar, nos encontramos con el flujo subcrítico, en donde el número de Freud es menor a 1. ¿Qué consecuencias trae el flujo subcrítico? Que nos vamos a encontrar con un tirante normal, digamos, grande. Esto normalmente ocurre cuando las pendientes de nuestras tuberías son muy pequeñas. Nos vamos a encontrar nosotros condiciones en donde a veces por necesidad nos va a tocar trabajar con pendientes mínimas hasta del 0.5%, cuidado menos, pero eso va a ocasionar que el flujo sea subcrítico, nuestros tirantes se van a elevar y con el objetivo de cumplir con la condición de, eh, de que el 50% de la tubería esté llena, nos vamos a ver en la obligación de aumentar el diámetro de la tubería. ¿Me explico? Entonces, eso hay que verlo. Hay que verlo. A veces, como les digo, es obligatorio que algunos tramos de tubería los trabajemos en flujos subcríticos porque estamos obligados quizás por algún obstáculo, por querer conectarnos a un alcantarillado existente, trabajar con pendientes muy pequeñas, pero tengan por seguro que vamos a tener que proponer diámetros grandes de tubería o diámetros mayores a los que con los que normalmente trabajaríamos. Luego tenemos el flujo crítico, cuando el Freud es igual a 1, ya es una condición, digamos, ideal, eh, en donde el sistema trabajaría, digamos, equilibrado,
tendríamos nosotros una pendiente razonable, un diámetro razonable, una velocidad razonable, pero a veces no vamos a lograr llegar a ese flujo crítico con el número de Freud igual a 1, o es menos o es más. Y finalmente el tercero, que ya es el flujo supercrítico. Aquí nosotros, este flujo supercrítico se presenta cuando el número de Freud es mayor a 1 y normalmente pasa cuando tenemos tramos de tuberías con pendientes considerables, ¿verdad? Digamos, pendientes ya de alcantarillado sanitario, digamos del 2-3% ya es bastante y nos pueden generar flujos supercríticos en donde nosotros, digamos, tenemos, digamos, la salvedad de que con el diámetro pequeño, el diámetro mínimo de 150 milímetros, vemos que eh, eh, cumple con el criterio del tirante máximo del 50%, pero ahí estamos sacrificando velocidad, ¿no? E incluso podemos nosotros cumplir con el criterio de velocidad de, de nuestro alcantarillado, pero cuando llegamos al pozo de visita, el pozo es el que sufre. Eh, Velocidades de 2.5, de 3 metros sobre segundo, nos generan flujo supercrítico, hacen de que nuestras tuberías de pequeños diámetros pasen, pero ya el pozo puede sufrir las consecuencias. Entonces, tratar de que, bueno, a veces es inevitable también el flujo supercrítico, pero no arriesgarnos a proponer tramos de tuberías con grandes pendientes, sino que ahí es donde nosotros la tenemos que jugar. Ahora, hay una ventaja de que los software ahora nos apoyan, nos ayudan bastante en proponernos el mejor diámetro para poder llegar al flujo crítico, ¿no? Entonces, ya no estamos tan lejos del ideal del flujo crítico, puede ser un poquito menos, un poquito más, pero no tanto, porque nosotros ya le ponemos como restricción de diseño a nuestros programas que nos genere el programa una pendiente que no exceda la velocidad de diseño y que cumpla con el tirante máximo. Entonces, por ahí nosotros la podemos jugar mejor, pero igual estos conceptos son importantes para que podamos nosotros hacer un buen análisis de los resultados de nuestro alcantarillado sanitario. Bien. Ingeniero, Sí, tenía una consulta con respecto al tipo de flujo. sí, sí. Más que todo por el lado del lado pluvial. ¿Qué pasa, digamos, en el análisis cuando ves el tema de la abrasión? Que este tipo de flujos, digamos, en este caso ya el que miró con mayores velocidades es el supercrítico. ¿Cómo se determina, digamos, en el tiempo, cómo se analiza esa abrasión en dependencia del tipo de material? Por ejemplo, en concreto, ¿verdad? ¿Cómo haces ese análisis? O sea, ¿cómo lo llevas a cabo? Pues, bueno, eso solo lo podemos hacer en laboratorio, el análisis. Pero básicamente los criterios de diseño, en teoría, toman en cuenta el desgaste de las tuberías debido a las velocidades. De hecho, a mí me llama la atención y tuve, digamos, un debate, diálogo, no sé cómo podemos llamarle, con el personal de la alcaldía, que es la parte pluvial, ¿verdad? Porque, este, mm, digamos que ellos tienen como criterios de diseño, ya pasándonos, ¿verdad? Saliéndonos un poco del alcantarillado sanitario, en lo pluvial ellos como criterios de diseño para velocidades en tuberías tienen máximo 5 metros sobre segundo, pero en canales tienen 7 metros sobre segundo. Entonces, en los que estábamos ahí en la reunión, se pregunta por qué esa diferencia si en teoría estamos hablando del mismo concreto, ¿verdad? Porque una diferencia de 7, una diferencia de 5 es el mismo concreto, estamos a lámina libre. Entonces, ellos explican pues que el fabricante de las tuberías lo que recomienda son 5
metros sobre segundo, porque recordemos que las tuberías son prefabricadas. En cambio, los canales son hechos in situ. Entonces ahí se permite hasta 7 metros, y eso que también por el asunto de tratar de que se autolimpie, ¿no?, el canal. Pero en el caso de las tuberías es por el asunto de los fabricantes. Yo entiendo que los fabricantes, que son los que hacen esas pruebas, ya te definen cuánto es la velocidad máxima que debe de tener, o por la que debe tener el flujo, para que esta tubería pueda llegar a su vida útil. Ok, ok, muchas gracias. También me surge otra pregunta con el tema ¿Sí? del alcantarillado sanitario. Han habido algunos estudios, Carlos, sobre el daño que hace el agua sanitaria en las tuberías de concreto, el desgaste que se forma, digamos, precisamente por el tipo de compuesto que pasa por ahí, ¿verdad? Y el daño Claro. que viene haciendo, digamos, a corto plazo incluso. Entonces, por ejemplo, ahorita con el proyecto de la pista Juan Pablo, se tenía diseñada, o logré ver pues algunos planos con respecto a la colectora, y entonces gustaba mucho el concreto precisamente por las alturas de relleno, que, que en este caso pues el concreto es más bondadoso, ¿verdad? Soportándolas. Sin embargo, tenían ese pequeño inconveniente, ¿verdad? Que habían, digamos, esos análisis o esas sugerencias de no utilizar concreto para el alcantarillado sanitario. No sé si conoces algo de eso, me gustaría que ampliaras un poco, no sé. Gracias. Sí, lo que pasa es que, bueno, la, que yo haya hecho algún estudio, no lo he hecho, ¿verdad? Pero el concreto tiende a tener un proceso de deterioro, ¿no? Yo entiendo, y no sé si estoy equivocado, que tiene que ver por un proceso de Pero exposición em, a ácidos. Sangoampan ya tiene, yo estuve viendo hace poco unas tuberías, si no estoy mal, son metálicas, pero con un revestimiento interno de concreto, pero ya son ajustadas para aguas industriales y aguas residuales. Entonces, para que ahí tal vez le eche un vistazo, muy interesante, fíjese. No escuché bien el principio. ¿Quién? Sangoampan, Ah, ya, Saint-Gobain. Sí, son con recubrimiento de mortero. correcto, esas mismas. Sí, ya las conozco, las conozco. Sí, no, claro, es que ahora las tuberías metálicas todavía son más propensas a deteriorarse con aguas residuales. Pero yo me imagino que sí, a ver, lo que he sabido es que cuando ha tratado de hacer reemplazos en alcantarillados sanitarios que inicialmente eran de tuberías de concreto, cuando se quiere reemplazar, en realidad ahí ya no hay nada, ya no hay tubería. Es como un caparazón, un cascote, algo raro, ¿no? Ya no hay tubería ahí básicamente. Porque supongo que eh, ese, el agua residual, el componente, digamos, abrasivo, el componente ácido, hace que el concreto se vaya deteriorando. Exactamente el proceso químico que ocurre entre el agua residual y el concreto, sí, en realidad no lo conozco, pero sí es, digamos, ahí es punto para la tubería plástica, porque reacciona menos, ¿no? Reacciona menos que el concreto. Sí, sí, claro. Gracias, Carlos. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Bien, ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ver si ya tengo acceso a la plataforma, porque no sé por qué yo no. Ustedes sí ven la,
la asignatura, pero parece que no me han asignado a mí como docente. Todavía no me han asignado. No sé qué pasa. Solo tengo el sistema de agua potable y no. Muy extraño. Entonces, cuando ya se solucione eso, yo voy a subir estas 2 presentaciones. Voy a subir la guía. No sé si ustedes tienen la guía de alcantarillado sanitario. También la condominial para que lo manejen, pero ya saben que nosotros aquí en la asignatura vamos a trabajar con el convencional por gravedad y vamos a hacerlo también por bombeo. Vamos a trabajar con el software que se llama SeaWare-Gems. También voy a subir el instalador para que estemos todos con la misma versión. No sé si los que ya han trabajado alcantarillado sanitario lo han hecho con el SeaWare-Gems. Edgar, Lenín, Randall. Sí, ingeniero. No. SeaWare-Gems. Ok. Randall, ¿con qué versión de SeaWare-Gems estás trabajando? ¿O has trabajado? Tengo permíteme, aquí lo tenía. Esto del archivo. Help about 10.02. Es la 02 ¿cuánto? 01004. Ok, la misma que tengo yo. Ok, excelente. Está bien. ¿Y vos, Edgar? Buenas noches, profe. En mi caso, tengo la Update 2, pero no sé exactamente la 10. Ahí lo chequea en Help About SeaWare-Gems. Ahí te Sí. dice qué versión es. Y Lenín, ¿y con qué software has trabajado vos? Sí, más que todo en la revisión de memoria de cálculo. Ah, ya. Ok. Y entonces no has tenido experiencia de diseñar con algún software. ¿O aprendiste, No, aprendiste como yo con Excel? así es, así meramente con Excel, así es. Sí, así aprendimos. Habemos una generación que aprendimos a diseñar alcantarillado con Excel. Y ya después, pues, nos pasamos con los software. Entonces, dentro de los software, digamos, los más populares están el EPA-Swing, que está hecho para drenaje, pero se utiliza también para alcantarillado sanitario. Ese es un software libre de la EPA. Y también tenemos el SeaWare-Cat o SeaWare-Gems, que ya es un software de paga, pero que nosotros lo descargamos de internet. Y ahí pues como unos 5 software más que se encargan de eso, pero digamos que en nuestro medio, esos son los más populares. El EPA-Swing. Una pregunta. ¿Sí? Hay uno hay uno que más o menos estuve usando, pero ya es reliquia, ya no, que fue el que diseñó Brasil para Nicaragua, que solo usaba computadoras que tuvieran la capacidad de aquellos tiempos para poder usarlo. Es que meramente fue para Nicaragua que lo diseñó Brasil. Sí, WaterCat se llamaba. No sé cuál es. No sí, sé, es WaterCat, pero él ya en estos Windows nuevos no corre, solo en XP. Hay que hacer una computadora virtual para poderlo correr. Profe, una consulta. Ahorita que me habla de esa generación que le gustó diseñar con hojas de cálculo en Excel. Alguien me decía, pero no sé si es la costumbre, usted que maneja las dos cosas me podrá responder, que las hojas de cálculo de Excel son mejor donde hay calles con demasiadas pendientes, o sea que la pendiente norte-sur es una, la este o oeste es muy diferente, y que esos programas me dicen que ellos creen que es más bien para condominios donde todo está plano, residencial, en terreno con pendientes casi parejos en las mismas direcciones norte-sur, este-oeste. Pero un comentario que me hicieron, pero ya que no sé si usted que maneja los dos está de acuerdo con eso o no hay ningún problema. Bien, lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos con hojas de Excel, ¿verdad? Lo hemos hecho en lugares planos y en lugares con buena pendiente. Solo que en dependencia del tamaño del sistema, la cosa se
se pone medio enredada. Tenemos que tener unas buenas etiquetas para no confundirnos, porque no podemos llevar la secuencia como realmente quisiéramos en el Excel. ¿Ok? En cambio, con un software, sea cual sea, casi todos son de ambiente Windows, con georreferenciación, con etiquetas, con todo eso nos da una mayor intuición de cómo es que funciona el asunto, además de que algunos de estos software tienen herramientas que ya básicamente nos predimensionan el sistema. Ahora, ¿qué otra ventaja tiene, digamos, sobre el Excel trabajar con los software? Y es que hay dos formas de análisis que nosotros tenemos, que nosotros podemos hacer en el alcantarillado sanitario. Y tiene que ver con el método de perfil, de flujo. Bien, cuando nosotros lo hacemos con hojas de Excel, lo hacemos a partir de un análisis de capacidad de las tuberías. En cambio, cuando lo hacemos con software, algunos programas como el SeaWorld nos permite a nosotros hacer un análisis digamos que por remanso. Es decir, el análisis lo hacen de la descarga al primer tramo. Nosotros vamos de arriba hacia abajo, pues digamos siguiendo la pendiente con Excel, ¿verdad? Comenzamos con los tramos cabeceros y vamos acumulando, vamos manejando las pendientes, cumpliendo con fuerza atractiva, con tirante, con velocidad, con todo, en el Excel, ¿verdad? En cambio, ya el software nos permite a nosotros poder hacer un análisis, digamos, que nos va a garantizar unas profundidades óptimas, solo que va a depender también de los criterios que nosotros le introduzcamos. Yo les digo, o sea, si lo que vamos a hacer es el alcantarillado sanitario, qué sé yo, de una urbanización de 3 calles, puedes hacerlo en Excel sin problema, ¿verdad? Pero si lo que vamos a hacer es el alcantarillado sanitario de una ciudad, pues entonces ahí ya con el Excel nos va a llevar más tiempo, tenemos que estar más concentrados y puede que nos equivoquemos. O sea, el error ahí puede ser grande. Ahora, también he visto que recordemos que los programas son solamente una herramienta, no es que el programa te hace el diseño, porque, como vamos a ver en la siguiente clase, el 50% del trabajo del diseño del alcantarillado sanitario tiene que ver con el trazado. Si nosotros hacemos un mal trazado o no un trazado óptimo, entonces vamos a tener algunos tramos con grandes profundidades, pozos muy profundos, etc. Entonces también tenemos que detenernos un buen tiempo para analizar distintas alternativas de trazado, porque eso todavía no lo hace el software. Quizás de aquí a 2 años tal vez ya lo hace con esto de las inteligencias artificiales, ¿verdad? Ya te reconoce toda la topografía y te empieza a hacer un trazado óptimo de tuberías para obtener las menores profundidades. Pero por lo pronto eso sigue en manos nuestras. Entonces ahí en el trazado es donde ganamos o perdemos la guerra. ¿De acuerdo? Ok. Buenas noches, profe. Sí, Edgar. También he visto otro software, fíjese, el análisis Storm de Autodesk, pero nunca he experimentado pues cómo usarlo, pero sí sé que Autodesk también le está metiendo a la parte de alcantarillado y fluvial. Sí, ya me lo habían mencionado ese también de Autodesk. Tampoco lo he probado, sinceramente. No lo he probado. Ok. Fíjese que, bueno, alguna vez ayudé a unos amigos en una tesis de alcantarillado era como un pequeño pueblito. Y noté que me variaba en el Excel con respecto al SeaWorld.
la fuerza atractiva me variaba y noté varias cosas que diferían, pues. Entonces, pues al final el tutor de ellos les dijo que se quedaran con el software. Pero si realmente no sé qué criterios utilizará, obviamente debe tomar más, ¿verdad? El software que el Excel tradicional que nosotros usamos. Entonces, pues me dio esa curiosidad en ese momento, ahorita estoy recordando. Sí, acuérdense que nosotros en el Excel tenemos que hacer varias cosas, ¿no? Primero hacer el cálculo a tubo lleno, después utilizar la curva del banano. No sé si recuerdan toda esa parte que era medio tequiosa, ¿no? Claro que ya con el Excel uno haciendo algunos amarres ahí de celdas, ya uno lograba obtener el resultado. Pero la fuerza atractiva, recordemos que también va a depender de la viscosidad del fluido. Y eso es algo que en el Excel no lo considerábamos. Por ejemplo, la temperatura del fluido, etcétera. Entonces, en el SeaWorld, por ejemplo, nosotros sí podemos hacer esas configuraciones, si las sabemos, si no, manejamos por defecto, la que trae por defecto, que creo que son 20 grados centígrados. Pero en realidad yo nunca me puse a ver las diferencias de ambos en ese sentido de la fuerza atractiva. ¿Quién sabe? Bueno, voy a subir entonces, cuando me den el acceso, el software para los que nunca lo han usado. Se van a dar cuenta que es similar al WaterGems, solo que tiene distintos layouts, ¿no? Vamos a encontrar pozos de visita. El SeaWorld se utiliza tanto para alcantarillado como para drenaje pluvial, pero vamos nosotros ya en la próxima clase a empezar a hacer algunas configuraciones iniciales para que trabaje como para alcantarillado sanitario, ¿no? Para concluir, pues vamos a hacer 5 trabajos, 5 entregables de 20 puntos cada uno. En dependencia de lo que se haga en la clase, ya ustedes lo entregan. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos 4 semanas y vamos a hacer pues los 5 trabajos para acumular los 100 puntos de la asignatura. Voy a ver si no sé si todos ustedes tienen correo de la UAM, ¿verdad? Creo que sí. No lo usan por lo que veo. O sea, sí lo usamos, pues, pero a veces escuchan, a alguna gente le da problemas, por eso digo que creo, ¿verdad? Sí, a mí actualmente me está dando problema el Drive de la UAM, porque antes yo podía compartir los archivos a cualquier persona, ahora solo a los de la UAM puedo compartir los archivos. Entonces, también podemos compartir, crear carpetas compartidas. Ok, entonces ustedes suben a la carpeta compartida el archivo y yo ya lo veo. Pues como para estar evitando eso de estar subiendo RAR a la plataforma, entonces podemos trabajar con archivos compartidos para yo poder ver pues abrir los modelos. Porque a veces, bueno, aunque les voy a mostrar yo cómo empaquetarlos para que puedan mandarlo con todo. A veces no logramos comprimirlos bien y los archivos se terminan dañando. Pero bueno, eso es algo que vamos a ver en la próxima clase. La próxima clase sería el viernes. Estamos de acuerdo, ¿verdad? A las 7. Así es. Y el sábado nos vemos toda la mañana, así es, ¿verdad? Estamos con el tiempo igual, ¿no? A las 7. A las 8 nos vemos el Sí, sábado. 7, 8 a 8. Ah, bueno. Bueno, está bien. Entonces sería hasta el viernes, pues. Ok, profesor. Buenas noches. Les deseo muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profe. Gracias, Compañeros. buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.